Bienvenidos y buen lunes. Bueno, más que atentos todos, ¿eh? Más que atentos todos a esta cadena nacional que duró 15 minutos, 5 menos de lo que por ahí se especulaba que podía durar, ¿no? Exactamente. En la cual el presidente, como bueno dijimos en su momento, presentó su primer proyecto de presupuesto. Exacto. Recordemos que este presupuesto viene prorrogado, digo bien, del año 2023 y esta es la primera vez que menciona el proyecto porque las veces anteriores lo había hecho Caputo en el Congreso y ahora lo hace por cadena nacional, bueno, con las proyecciones para el 2026. Comenzamos con el análisis, ¿le parece? Sí. Un presupuesto que tuvo se dividió en dos, más allá de que él fue y volvió sobre varios conceptos. El eje central de este presupuesto, sin lugar a dudas, es el equilibrio fiscal. Así es. Lo ha mencionado por lo menos 7 veces. El equilibrio fiscal para él es como lo que rige o lo que va a regir el presupuesto en caso de ser aprobado. Un pequeño agregado nomás, porque noté, él al principio habló de superávit fiscal y después dijo, pero por lo menos si no logramos el superávit, por lo menos el equilibrio. Y a partir de esa primera afirmación, el resto del discurso, él utiliza la palabra equilibrio fiscal, que no es exactamente lo mismo que superávit fiscal. Superávit es cuando te sobra plata y equilibrio es cuando quedas ahí. No empatás. Un empate. Cuando empatás. Bueno, el presidente giró todo su discurso económico sobre este equilibrio fiscal. En principio hay que decir que no se va a mover una coma nuevamente de las políticas que viene llevando adelante la Libertad Avanza del 2023 para acá. En la parte económica habló de baja de la pobreza, habló de baja de la inflación, habló de baja de los impuestos, habló de crecimiento y dijo, pero entiendo que los argentinos todavía no lo sientan. Entiendo que los argentinos todavía no sientan el crecimiento de nuestro país en su día a día, ¿no? Una contradicción que básicamente se basa en los números. Y pidió tiempo. A propósito de lo que comentabas, Julieta, este es un tema. El menor nivel de gasto, hablando del presupuesto, el presupuesto que es el plan para el año que viene. ¿Cuánto va a gastar el gobierno, el Estado? El menor nivel de gasto en 30 años. Es un dato ese. Dijo que lo peor ya pasó. Dijo que lo peor de las políticas de ajuste y de recesión ya pasó. Dijo que el equilibrio fiscal no se negocia, que es el único camino y con el equilibrio fiscal el orden monetario y por ende el orden cambiario. Dijo que bueno, no va a permitir que el Tesoro se financie con la emisión, la dio por cerrada, es decir, que no se pueda pedir plata, la famosa maquinita de la que habíamos hablado en más de una oportunidad. Habló del crecimiento de las empresas, dijo que hay que dejar de... Suena bastante contradictorio, después podemos hacer una lectura un poco más fina. Estamos haciendo un repaso de los conceptos, pero habló de las empresas, dijo, hay que dejar de ver a los empresarios como enemigos y hay que darle las condiciones para que crezcan. Lo cierto y lo concreto es que esto todavía, con las políticas que lleva adelante la Libertad Avanza, no se está viendo, ¿no? He notado, no sé cuál es tu impresión, un discurso bastante menos agresivo, bastante como más conciliador. No utilizó el término casta en ningún momento. No, uno entiende que en cadena nacional. No terminó, pero claro, pero lo había hecho cuando presentó la ley Bases, lo dijo, y terminó con terminaba con su habitual "viva la libertad, carajo", que esta vez no pronunció esa frase de cierre, no confrontó y al contrario, he anotado una frase, después de que dijo que el equilibrio fiscal no se negocia, habló sí de lograr los objetivos en base al consenso. Utilizó 2 o 3 veces, Julieta, la palabra consenso y puso como ejemplo los líderes del mundo que han logrado acuerdos en base al diálogo y al consenso. Y después repite esta frase más adelante cuando dice buscar los consensos necesarios para hacer las reformas y trabajar codo a codo con gobernadores, diputados y senadores. Por lo menos es el enunciado, ¿no? Esa es la lectura política, porque como decíamos al principio, son dos partes, digamos, ese discurso se puede dividir en dos. Después, por el lado de los números, habló de una inflación proyectada para el próximo, un crecimiento, perdón, del 5%.
Habló de un 5% de crecimiento en las partidas de las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y también de discapacidad, 5% del monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Dijo que va a aumentar 4,8 billones de pesos la partida para las universidades. Dio números finos respecto de qué es lo que se proyecta para el año que viene para cada una de estas áreas, que fueron las áreas conflictivas del gobierno nacional hasta el momento. Y ahora sí, para adentrarnos en la parte política, como vos bien decís, hubo un Javier Milei efectivamente mucho más conciliador, o por lo menos que intenta ser un poco más conciliador. Llamó la atención que, bueno, que él convoque al diálogo, no lo había hecho hasta este momento. No. De hecho, él se encargó de enfriar la relación tanto con el Congreso como con los gobernadores y habló de esto de trabajar codo a codo con gobernadores y con legisladores. Hay datos que él no ha dado, pero que aparentemente están en el proyecto de presupuesto. El diario Clarín esta tarde, Julieta, y acá nos apartamos un poquito del discurso para adentrarnos en lo que todavía no conocemos, que es el proyecto de presupuesto, sobre el que no dijo demasiado, pero ha trascendido, por lo menos es lo que publica el diario Clarín hoy, que el gobierno está previendo, escucha, una inflación del 14% anual. Un crecimiento del PBI del 4,5, él habló del 5. El 5, sí. Un superávit primario del 2,2 del Producto Bruto. Sí. Atención con esto, con estos dos puntos que voy a leer ahora, citando la fuente que es el diario Clarín. Recorte de subsidios a la energía, más recortes de subsidios a la energía y sin cambios en lo que es el criterio de no hacer más obra pública. El presidente se mantendría absolutamente implacable e incólume en su decisión de no financiar con gasto público las obras, las rutas y lo que se llama obra pública. Y bueno, el gran interrogante es qué margen hay con esta actitud para gestos hacia las provincias. Hasta ahora el único gesto hacia las provincias que podemos ver es esta voluntad de construir junto a los gobernadores, ¿no? Sí, que no deja de formar parte de un llamado, hasta el momento sin algo concreto, a juzgar por la mesa política que el propio presidente dijo que iban a conformar, subiendo de rango otra vez el Ministerio del Interior, pero no mucho más que eso. Bueno, lo decíamos recién, dijo algo que no es para soslayarlo, dijo, nosotros queremos lograr el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas y el menor nivel de gasto, como bien decís vos, en los últimos 30 años. Y si no logramos hacerlo de la manera en la que llevamos adelante estas políticas, vamos a tener que seguir recortando, digamos, como para poder sostener ese equilibrio o en el mejor de los casos el superávit. O sea, el ajuste sigue formando parte del vocabulario y de las acciones del gobierno nacional. Más o menos, después con el correr, porque cuando conozcamos la letra fina de este presupuesto, que ahora, el discurso del presidente, pero falta saber, por ejemplo, partidas para las provincias. Claro. ¿Qué dice el presupuesto? Digamos, partida para las provincias y demás. Bueno, por supuesto que estaremos con más detalles. Un Javier Milei que se notó muy tranquilo, con mucha parsimonia y medido en las palabras que quiso decir. Con un detalle comunicacional no menor, por primera vez, Julieta, intentaba mirar a cámara, o sea, mirar a nosotros, a los que estábamos mirando, ¿no? Por primera vez había como un esfuerzo por comunicarse con sus interlocutores, o sea, con el pueblo argentino. Digamos, exacto. ¿no? Bueno, en resumen entonces, un presupuesto que el presidente, el eje central va a ser el equilibrio fiscal, si se puede el superávit, un crecimiento del 5% y con reforma se puede llegar hasta un 7%, decía, de manera sostenida. Además, habló de aumento de jubilación, aumento en el área de discapacidad para el año que viene, aumento para las universidades y bueno, hablaba de un crecimiento en base a este... Y con un porcentaje, ¿no? El 85% estaría destinado a lo que se considera gasto en capital humano. Exacto. Julieta, importante volver a reiterar en este momento por qué el presidente, después de haber congelado los presupuestos anteriores, esta vez decide
mandar un presupuesto al Congreso. ¿Por qué lo hace? Porque es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dijo al presidente, vos necesitas contar con una ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley más importante que tiene un país. ¿Por qué? Fíjense lo que está pasando con las universidades. Como no hay presupuesto vigente, se tiene que discutir aparte la partida para la universidad y queda siempre fuera del margen de negociación o lo que es peor, a discreción. Entonces, con una ley se tienen que rendir cuentas de lo que se utilizó, de lo que no se usó, del recurso. Entonces, es importante contar con esta ley porque es un respaldo, porque además, si mi ley cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso, cuenta con algo que para el Fondo Monetario no es menor, que es el respaldo político, que es lo que el fondo le está exigiendo. Por eso es que, además, el presidente se muestra conciliador, intenta acercar porque posiciones. necesita de los votos en el Congreso, porque ningún presupuesto se puede ejecutar si no está aprobado previamente por el Congreso. Esto que digo es muy sabido, pero es importante por ahí destacarlo. Es importante remarcarlo, porque uno a veces cuando dice, bueno, el Fondo Monetario le prestó plata a nuestro país, pero no es solamente una cuestión económico-financiera o del tipo que le queramos llamar. Es una cuestión política. El Fondo Monetario le exige, ¿por qué le exige a Milei esto? No es que se lo pide, se lo exige porque entiende con toda lógica, que es un poco lo que viene diciendo todo el arco político, que sin respaldo político puede tambalear el programa económico. Ahí radica la importancia de que la política y la economía convivan y no confronten. Absolutamente, que es lo que hasta ahora le ha costado muchísimo a este gobierno. Una cosa que quiero volver a decir porque me parece importante. Esto que hemos escuchado durante 15 minutos es el enunciado del presupuesto. Es la justificación, si querés, económica y filosófica del presupuesto. Queremos ver el presupuesto. Va a ser muy interesante saber qué dice el presupuesto, qué dice de la obra pública, qué dice de la energía, qué dice de los subsidios, qué dice de un montón de los organismos. Va a ser muy interesante ver la letra de este presupuesto, el primero en la era Milei, ¿no? Bien, vamos, el análisis recién comienza, por supuesto. Con el correr de los días seguramente tendremos más detalles una vez que, como bien dice Gustavo, conozcamos la letra fina de este presupuesto para el año que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa.